Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Arri, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Sais, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola a todos. Después de un largo periodo sin escucharnos, les doy la bienvenida al episodio número 23 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. Tras 2 temporadas muy bien recibidas por el público, Cinefoto Latino regresa con nuevos episodios llenos de mucho aprendizaje. Chile, México, Bolivia, Costa Rica son algunos de los países invitados esta vez. Y qué mejor que iniciar con uno de los directores de fotografía más conocidos e influyentes, Gabriel Beristain, AMC, ASC, BSC. En este episodio no podríamos dejar pasar la oportunidad de platicar con el director de fotografía de Blade 2, Caravaggio, Black Widow, entre otras, sobre sus inicios en esta fascinante carrera llena de una filmografía bastante diversa. Gabriel es miembro de la AMC, al igual que de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y de Inglaterra. Desde su paso por el CCC, su periodo en Inglaterra y hasta sus nuevos proyectos, Gabriel Beristain nos lleva a través de este recorrido en su filmografía más representativa. En esta ocasión será Milton Barrera, quien ha estado con nosotros desde el principio de esta aventura, que los deleitará con esta gran entrevista. Que la disfruten. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar la invitación a este podcast. De verdad es un honor platicar contigo. Es un placer. Lo primero que siempre hablamos cuando comenzamos un episodio es ¿qué fue lo que te llamó la atención de hacer cinefotografía? Bueno, mira, yo creo que la cinefotografía, en el caso particular mío, fue un acto de sobrevivencia. Yo me consideré siempre un cineasta. Cuando estuve en México, y que es muy curioso, que hace unos días murió Gabriel Retes, que fue no solamente un gran amigo mío, y yo lo admiré increíblemente, pero también fue mi ex suegro. Entonces Gabriel es un tipo que me recuerda mucho cuando yo empecé en los 60s en el concurso de cine independiente, que él ganó, él y Burrola ganaron, y Gabriel hizo en el primer concurso de cine independiente en Super 8 en México, estoy hablando de los 70s, él ganó con una película de ficción, un western, que maravilloso, que además ya lo puso en las redes sociales su compañera. Y lo curioso de esto, te cuento esto porque es muy importante ver el contexto. Nosotros nos educamos, el cine para nosotros llegó como una necesidad de comunicarnos después del movimiento de 68. Entonces, el cine lo usábamos en una forma contestataria. Es muy curioso que en ese concurso de cine independiente, la única película que no fue política fue la de Gabriel. Era la única película que verdaderamente tenía un contenido cinematográfico de ficción y no era política. Esa era la única película. Eso te muestra de alguna manera que el mundo de nosotros en ese momento era utilizar el cine como una herramienta. Entonces, claro, al querer utilizar el cine como una herramienta de política, una herramienta de comunicación, una herramienta de contestataria, lo abordamos de esa forma. O sea, yo me convertí en una gente que quise usar la cámara, quise usar la dirección, quise ser escritor, quise editar, quise hacer sonido, quise entender el proceso de la producción cinematográfica, porque era una herramienta de política. Entonces, después entro al Centro de Capacitación Cinematográfica, primera generación. No fui aceptado de inmediato, yo fui de los oyentes, pero finalmente me tuvieron que aceptar porque fui terco, finalmente Tauro, terco, y me tuvieron que aceptar. Entonces, al entrar al CCC, lo mismo, claro, yo me apasionaba tanto con Milos Tranca en la cinematografía, como me obsesionaba con el maestro de guión, con García Llovi, que me emocionaba todo lo que era el proceso de producir una película. Producción, me encantaba producción. Me parecía maravilloso que el productor fuera una gente que pudiese poner todos estos elementos conjuntos y lo hiciera. Entonces, en este proceso tan maravilloso que fue esto, cuando yo decidí emigrar, salirme de México, irme a buscar mi fortuna en el mundo, y terminé por una serie de razones en Inglaterra. Claro, la única opción que yo tenía de sobrevivir era fotografiando. ¿Por qué? Porque me dieron una carta. Tenía yo 2 cartas cuando fui a Inglaterra. Una carta era para Vanessa Redgrave,
que en aquellos entonces tenía un partido político muy, muy, muy de izquierda, muy trotskista, que se llamaba el Workers' Revolutionary Party. Y después para David Samuelson, que tenía una compañía de distribución de renta de equipo cinematográfico de Panavision. David Samuelson era el encargado de Panavision. Entonces aquí me ves con una organización de David Samuelson, que eran judíos, y con Vanessa Regler, que era totalmente pro-palestina, ¿no? Yo me cambiaba el sombrero en la mañana y me iba en la tarde con el uno con el otro. Pero lo importante es que siempre estuve muy ligado a la fotografía, y eso fue lo que me permitió sobrevivir en Inglaterra. Obviamente yo no tuve becas ni tuve ninguna ayuda financiera de parte de mi familia, porque no vengo de una familia de artistas, vengo de una familia muy intelectual, vengo de una familia que tiene mucho renombre, pero siempre fuimos lo que en inglés se llama cash poor, es decir, no éramos gente de dinero. Entonces, bajo este contexto, ¿qué pasa? Que llego a Inglaterra y me permite, al entrar al Workers' Revolutionary Party, aprovecho que muchas gentes y muchos de los miembros del partido pues no querían trabajar ni los domingos, ni querían trabajar en las navidades, y allá ellos querían cubrir el partido, querían cubrir huelgas, querían cubrir manifestaciones, querían cubrir lo que fuese necesario cubrir. Entonces yo estoy listo. Entonces agarraba mi camarita de 16 milímetros que yo había aprendido a usar muy bien en los años del CCC, por obvias razones, porque al querer ser cineasta, entonces eso era lo que me permitía esta serie de habilidades. O sea, me hubieran puesto a editar, me hubieran puesto a hacer sonido, hubiera dicho sonido. ¿Me explico? Pero lo que necesitaban eran camarógrafos, que saliéramos a filmar demostraciones, que saliéramos a filmar huelgas, que saliéramos a buscar picket lines, que saliéramos a filmar los bomberos en las navidades, en huelga, que saliéramos a filmar la huelga de los mineros. Eso era lo que necesitaban, y yo apuntadísimo. Entonces, claro, cuando me doy cuenta de que no tenía ninguna oportunidad de hacer el cine que yo quería hacer, que era cine de largometraje, contar mis propias historias, pues yo seguía escribiendo, seguía tratando de levantar mis proyectos, desarrollar proyectos, claro, como cineasta, ¿sí? Como ya sea produciendo, trataba de comprar un librito, comprar un cuento, comprar algo. Entonces, como cuando entraba algo de dinerito, inmediatamente buscar qué es lo que puedo comprar. Entonces ahí el productor salía. Como director, bueno, yo tenía mis propias concepciones y mi propio lenguaje, y estudiaba la forma en que yo podía contar una historia, y trabajaba con actores, ¿no? Yo inclusive tenía amigos actores españoles muy buenos, y hacía yo experimentos teatrales con ellos. Como fotógrafo, bueno, pues estaba con el partido y estaba aprendiendo todo lo que es la técnica de Panavision con David Samuelson, y con uno de sus grandes expertos en lentes, Carl Kelly, que después se volvió toda una personalidad en el mundo de la técnica cinematográfica. Ya murió, en paz descanse, pero que me enseñó mucho de lo que era colimación, de que era el uso de lentes, de cómo colimarlos, etcétera. Entonces, al mismo tiempo, entonces yo me estaba nutriendo de todo esto. Pero claro, cuando me di cuenta de que el cine que yo quería contar, que era un cine de ficción, que quería yo dirigir, quería contar mis propias historias, y lo mismo como una herramienta, pues yo no iba a poder hacerlo en la perspectiva donde estaba. Entonces apliqué a otra escuela de cine. Dije, ok, me doy cuenta de que sí tengo que irme a través de la escuela de cine. Debía haberme quedado en el CCC, no me quedé. Bueno, ahora voy a aplicar a la Escuela Nacional de Cine de Inglaterra, National Film and Television School. Y sabiendo que no tenía otra opción. Entonces apliqué, me puse mi solicitud, y ahí fueron muy claros y muy específicos. Dijeron, Gaby, ¿quieres dirigir? No tienes ninguna oportunidad. Aquí ya estás queriendo entrar al mundo de la especialidad. El mundo de la especialidad es muy claro. Tienes que decidirte qué quieres hacer. Como director no la vas a hacer, porque aquí todo el mundo quiere ser director. Como escritor tampoco lo vas a hacer, porque aquí nadie lee, pero todo el mundo escribe. Que me recuerda un poco lo que es Hollywood ahora, ¿no? En Hollywood todo el mundo escribe, pero nadie lee. Dice, tu cuerpo de fotógrafo es maravilloso, y si tienes la historia de Inglaterra en tus manos. O sea, la huelga de los mineros, la huelga de los bomberos, las manifestaciones de Bélgica, del aniversario de Marx, Vanessa Regler con los palestinos. Maestro, ¿qué estás esperando? Tienes tu lugar aquí. De las miles de aplicaciones que hay, que nada más aceptamos 25 gentes y solamente 5 extranjeros, tú ya tienes tu lugar, ya, aquí. Tómalo cuando quieras. Lo pensé, y dije, pues mira, el destino me lo está marcando, pues soy cinematógrafo. Y entonces, claro, cuando te dan las cartas, la vida te da cartas, pues las tienes que estudiar. Entonces, en mi caso,
En mi caso, yo no vengo de esa tradición donde cuando mucha gente seguramente te contará que cuando eran niños iban a ver al set cinematográfico y lo primero que hacían se abrazaban a la cámara, ¿no? Y usaban a la cámara como su... No, para mí no, para mí nunca fue así. Nunca fui así. Es más, yo cuando iba al set, mi hijo Max, que ahora tiene 19 años, 18 años, yo me acuerdo cuando lo llevaba al cine, al set cinematográfico, y lo único que le interesaba es irse a craft service a comer. Así era yo lo único que me interesaba era, no me interesaba estar con la camarita ni nada de eso. Pero cuando no tuve otra opción en la vida, o no tuve otra opción, pues me tuve que enamorar de la cámara. Y entonces me tuve que pedirle perdón y tuve que decirle, perdón cámara, yo te he tratado indiferentemente, he sido muy blasé al respecto, y pues me tengo que apurar y tengo que empezar a entender cosas que tú haces que son bellísimas y que yo he menospreciado, como lo que es composición, como lo que es emplazamiento de cámara, como lo que es contar una historia con la cámara, como es cambiar mi lenguaje y mi actitud y usar la cámara como una herramienta de narradora. Entonces, te digo, mi proceso fue un poco diferente. ¿Pero por qué llegué a la cámara? Pues por una necesidad. Y una vez que ya no tenía otra opción, lo que hice es me enamoré profundamente de esta opción que me puso la vida en las manos, en el camino. Me dice, aquí está tu camino, esto es lo que tú eres en este momento. Quizá lo vas a cambiar algún día, pero en este momento esto es lo que tú eres, así es que adelante, ¿no? ¿Y cómo fue después, porque tengo entendido que te fuiste después a Estados Unidos? Bueno, a Estados Unidos también llegué de panzazo. Yo realmente vivía muy bien en Inglaterra. Cuando salgo de la escuela de cine, se da una coyuntura muy interesante en Inglaterra. Se dan dos cosas. Uno, se abre el canal 4, el cuarto canal en la televisión inglesa, que hace un departamento de cine. Entonces ellos empiezan a producir sus propias películas, que fue el primer experimento en que la televisión producía, ¿no? Que ahora pues todas las televisiones, ahora cable y todo esto, pues tienen sus propias producciones. En ese momento el Canal 4 empezó a hacer sus propias producciones. Entonces había una gran demanda de técnicos y de gente creativa. Y por otra parte también nace el videoclip. El videoclip se va a la calle. La música sale del estudio y se va a la calle. ¿Quién hizo el primer videoclip? Yo no lo sé. Yo no sé si fue Derek Jarman con Working Class Hero, o si fue, se discute si fue, quién hizo el primer videoclip. Hay una gran discusión al respecto, ¿no? Pero lo importante es que pues yo fui parte de esa generación, la generación en que los cineastas empezaron a hacer peliculitas chiquitas en la forma de un videoclip en las calles de Londres. Y entonces ya fue cuando se da ese fenómeno. Entonces eso me permite entrar a este mundo muy rápidamente. Quizás si no hubiese pasado ese fenómeno, a lo mejor estaría todavía buscando trabajo. Pero se da esto. Y entonces empiezo a trabajar y después, al salir de la escuela, mi segunda película, yo ya estaba al año, a los 2 años, porque traté de regresar a México, pagar mis deudas, porque debía mucho dinero, devaluaron la moneda en aquella época, López Portillo. Sí. Entonces finalmente me tuve que regresar a Inglaterra. Hice una película con un gran cineasta colombiano, Carlos Mayolo, que fue técnicamente mi primera película en Colombia, en Cali, y con ese dinero me regresé a Inglaterra. Y con eso, en cuanto regresé, trabajé unos pocos meses como operador de cámara en un proyecto con Roger Daltrey, por cierto, el de los Who. Después trabajé dando clases un poco en Gales y finalmente terminé haciendo mi primera película para Canal 4, que se llamó Christmas Present. Y después, a los meses de todo esto, conozco a Derek Jarman y hago Caravaggio. Entonces mi tercera película propiamente se convierte en un fenómeno internacional y eso hace que yo me quede allá en Inglaterra. Entonces Estados Unidos no me quise ir ni desde el principio, ni cuando salí de México al principio, ni nunca me había interesado. Yo era muy de izquierda, Estados Unidos no me interesaba, el cine, yo no era gran fanático del cine de Hollywood, o sea, yo era de la gente que leía Cahiers de Cinema en lugar de American Cinematographer. Gradualmente tuve que empezar a leer American Cinematographer y me daba mucha flojera. Ahora es increíble cómo soy parte de la organización, cómo lo adoro, cómo es parte de lo mío, cómo soy partícipe absoluto y gran promotor
de lo que es la revista, pero en aquellos años yo era intelectual de izquierda, o sea, Cahiers du Cinéma, que lo leía además en francés, y estos, los gringos y el American Cinematography, ni me interesaba que Milos Forman usara 27.000 10Ks para iluminar las calles, para nada, porque me parecía ciencia ficción además. O sea, lo que hacen estos tipos en Hollywood, para mí, en Inglaterra, haciendo cinito independiente, Caravaggio, pues es ciencia ficción. O sea, yo jamás voy a tener acceso a ¿qué es esto? ¿Un HMI? Pero ni de locura, ¿no? ¿Y cómo fue, perdón, ese proceso de entonces, por ejemplo, tu tercera peli, Caravaggio, a transformarte, por ejemplo, a Derby Dragons? Que transformas todo desde cómo vas iniciando con la fotografía hasta técnicas mucho más avanzadas y con experiencia hasta este proyecto. No, claro, pues gradualmente me di cuenta de la necesidad. O sea, cuando hice Caravaggio ahí mismo, me di cuenta que todo el conocimiento técnico era fundamental, cómo poder mantener los negros de Caravaggio y plasmarlos en el celuloide, sin que se me quemara, sin que se me saliera el grano, sin que se hicieran los negros lechosos. Entonces tuve que aprender una serie de técnicas de verdaderamente entender la latitud de la película, hacer estudios comparativos. Además, como originalmente quería hacer esto en video, tuve que aprender mucho sobre tecnología de videotape, que después me sirvió mucho cuando se dio la transición al digital, porque nunca me negué a ella, ¿no? Entonces, en este proceso, claro, yo fui aprendiendo, pero como te lo repito, finalmente cuando la vida me pone esto en el camino, pues me convierto en un amante absoluto, y digo, sí, lo voy a aceptar, y me quito los otros sombreros, me quité el sombrero de productor, me quité el sombrero de director, me quité el sombrero de guionista, y me dedico absolutamente a la fotografía. Entonces me entrego apasionadamente con él, al menos los primeros años, después esto cambiaría. Y después hacía, claro, entonces a mí se me contrataba para hacer películas muy intensas. Entonces cuando estaba yo haciendo K2 en Pakistán y en Canadá, cuando Helen Mirren le menciona a Taylor Hackford que estaba haciendo una película que se llamaba Blood In, Blood Out, que es una película icónica. Y en ese momento se dieron dos fenómenos muy importantes. Arau me invita a hacer Como agua para chocolate. Y Taylor Hackford me invita a hacer Blood In, Blood Out. Entonces mi agente en aquella época, Sandra Marsh, que era inglesa, me dice, Gaby, no hay comparación. No te vas a ir a hacer una peliculita mexicana cuando tienes la opción de trabajar con Taylor Hackford y que Taylor Hackford... Mira, después primero hubo un proceso cuando me arrepentí completamente, cuando Como agua para chocolate se convirtió en un fenómeno internacional maravilloso, y mientras que Blood In, Blood Out, pues era una historia chicana, en fin. Pero claro, Blood In, Blood Out me da el sindicato, y Blood In, Blood Out me da el permiso de trabajo, y me da el green card. O sea, yo no tuve que llegar y pedir, al contrario, señor Beristain, me invitaron, o sea, yo pasé con la alfombra roja en todo ese proceso de inmigración, a grado que por mucho tiempo nunca me consideré un inmigrante, ¿no? Porque a mí verdaderamente todo me lo pusieron en charola de plata. Entonces, en ese sentido, creo que fue una gran decisión. Ahora, en retrospectiva, y ahora que han pasado ya casi 20 y tantos años, me arrepiento de haberlo hecho, pues quién sabe, ¿no? Claro, que fue la carrera del Chivo. No, mira, el Chivo hubiese llegado a ser el Chivo con Como agua para chocolate o sin Como agua para chocolate. Si finalmente él dejó la película a la mitad, o a las 3/4 partes, o lo que haya sido, y sin embargo el Chivo sigue siendo el Chivo. O sea, el tipo hubiese sido el genio de la cinematografía mundial, sí o sí, ¿no? O sea, no se lo debe a agua por chocolate, ¿no? O sea, hubiese sido sí o sí. Porque se dio un fenómeno después que, claro, donde no solamente el Chivo, sino donde se dan todo este grupo de mexicanos maravillosos, a todos talentotísimos, que llegan en un grupo muy fuerte y demuestran el enorme talento que hay en la cinematografía mexicana. Yo, por otra parte, siendo muy mexicano, pues no era muy parte de ese grupo, porque yo había hecho mi ruta por otra parte y había hecho mis cosas. O sea, yo era un cinefotógrafo inglés, yo era un BSc para entonces, British Society of Cinematographers, que no era inglés, y era un fotógrafo mexicano que no había hecho cine en México. Entonces era una situación muy curiosa en mi caso, ¿no? Entonces, pero
me convencieron de hacer Blood In, Blood Out. Ahora te digo, en retrospectiva, pues mucha gente sí, todavía recordamos como Agua para Chocolate, cómo no, sí es una maravilla, pero te voy a decir que lo que ha sido el fenómeno de Blood In, Blood Out, o sea, hay gente que llega a mí, repartidores de FedEx, que llegan con el tatuaje de Vatos Locos. Y yo le digo, ¿yo veía eso? Me dice, no haga caso, señor, no. Digo, a ver, no, cuéntame. No, es una película, no. Digo, se llama Vatos Blood In, Blood Out. Y me dicen, sí, ¿ya la vio? Y le dije, sí, yo la fotografié. No me diga. Y al día siguiente que hacen el reparto, 2 o 3 días después, me traen el DVD para que se los firme. Y luego me encuentro gente que hay concursos de gente que se sabe líneas completas de la película. Es un fenómeno cultural en el sur de los Estados Unidos impresionante. Pero fue una buena decisión, no, quién sabe, pero te vuelvo a repetir, finalmente fue una decisión, la tomé y eso fue lo que me trajo a Estados Unidos. Yo nunca pensé que me iba a quedar aquí más de unos días. Yo verdaderamente ni siquiera cerré mi apartamento en Londres. Yo era muy inglés ya para entonces, yo era parte del mundo inglés, de la inteligencia inglesa, Ken Russell, el National Theatre. Ese era mi mundo, ¿no? Que era ideal, era un intelectual, seguía siendo un intelectual de izquierda, haciendo cine independiente inglés, y al mismo tiempo con suficiente dinero para pasarla muy bien, para vivir muy bien, para estar a gusto y para tener todo lo que yo quería, pero al mismo tiempo con mucha integridad cinematográfica, ¿no? Entonces me traen a Hollywood y entro a este mundo loco y extraño. Yo nunca pensé que me iba a quedar y finalmente pasaron varias cosas y me tuve que quedar. Y me quedé. Por ejemplo, en este sentido de adaptarse a lo que te está sucediendo en la vida, los proyectos te llegan, pero ¿cómo adaptas tu visión a estos proyectos? Por ejemplo, en Blood In, Blood Out o Derby Dragons, todo esto. No, mira, yo creo que, te vuelvo a repetir, yo creo que al no haber sido un cinematógrafo nato, por ejemplo, tú ves una película de Manuel Lubezki o ves una película de Rodrigo Prieto y casi los puedes decir con los ojos cerrados que ellos le hicieron. Tú ves una película mía y no te enteras que es mía. ¿Por qué? ¿Es malo o es bueno? No, ni es malo ni es bueno. Yo creo que muchos fotógrafos se van a relacionar conmigo al respecto. Hay fotógrafos que tienen un estilo muy definido, tienen un arte muy definido. Y hay otros que somos nada más somos chamberos, ¿no? Somos chamberos. O sea, finalmente, ahora, tírame lo que quieras, ¿no? O sea, como decimos en inglés, throw everything to me, motherfucker, whatever, ¿no? O sea, y lo mismo te hago acción, que te hago drama, que te hago esto, que pongo la lucecita soft del chivo, que pongo la luz fuerte del otro, que quito esto, que muevo la cámara rápido, que no la muevo, que hago películas en que no se acepte el Steadicam, que hago películas en que hago planos secuencias con el Steadicam, you name it. Entonces yo no tengo un estilo definido y me adapto a la historia. Y ahí es donde me vuelvo a reponer mis sombreros, que te voy a decir, la educación esta que yo recibí en aquella época del Super 8, donde el cine era un herramienta de trabajo. Entonces yo he llegado a cerrar mi círculo de vida casi como una espiral, o sea, como decía Marx, ¿no? Una espiral ascendente. O sea, llego al mismo punto, pero en un nivel más alto, ¿no? Donde he tratado de buscar la forma de adaptarme a las historias, de contar la historia con la cámara y buscar la forma de adaptarme y que la historia me rija a dónde quiero llegar con la historia y buscar estilos cinematográficos para cada historia que, aunque sacrifiquen mi propio estilo, mi propio punto de vista, que por ejemplo eso lo logra el Chivo y lo logra Rodrigo muy bien, que ellos sí hacen lo mismo que yo, o sea, se adaptan su cinematografía a la historia, pero sin sacrificar su estilo. Claro. Mientras que yo no, yo sí de alguna manera hago mi estilo completamente secundario y estoy buscando la forma de contar mejor la historia desde mi punto de vista, aunque para esto tenga que sacrificar mi estilo, ¿no? Porque no he logrado tener la habilidad que tienen estos fotógrafos, y no, estoy desviándote los dos mexicanos porque nos conocen, pero hay muchos fotógrafos, o sea, desde luego John Mattison, que fue alumno mío, que fue mi asistente de cámara y que ahora es uno de los grandes fotógrafos en el mundo, y que fue mi asistente de cámara por muchos años, y que él sí ha reconocido abiertamente que se educó a través mío y que él aprendió cinematografía conmigo y que él se hizo fotógrafo conmigo, ¿no? Entonces, como John sí ha aceptado y como él, a pesar de trabajar con gente tan profundamente poderosa desde el punto de vista visual como es Ridley Scott, mantiene su estilo visual y mantiene un estilo visual por encima de todo. Entonces yo tengo una tremenda admiración por ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mantienen el estilo visual independientemente, mientras que yo sí estoy muy
no tengo ese estilo visual tan profundamente arraigado, porque no vengo de esa tradición tan arraigada visualmente, y sí soy más, vuelvo a repetir, usar un término más popular, soy chambero, ¿no? O sea, busco cualquier estilo. Entonces, como tuve que aprender de esta forma, hay estilos cinematográficos que a mí me atraen mucho, que de repente digo, ay, mira, Néstor Almendros, qué maravilla, y esto, pero no aplico a Néstor en cada película. Y esto también te da, pues, de alguna manera, y hay actores que son así, y hay técnicos y hay artistas que son así, ¿no? Y no por eso son menos o mejores que los otros. Es un estilo, y ese es mi estilo. Y en ese sentido, ¿cómo es trabajar con el director? O sea, desde el punto de vista, tus pláticas con el director para entender qué es lo que él quiere. Mira, cada vez los directores son vienen de varios niveles, ¿no? O sea, hay directores que tienen grandes conocimientos y que vienen verdaderamente de una tradición cinematográfica muy profunda y que tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer. Hay directores que vienen de una tradición más oral, entonces donde necesitan más nuestra ayuda desde el punto de vista visual. Entonces yo creo que lo importante ahí es que tú puedas entender qué es lo que ellos quieren decir y qué es lo que están tratando de decir desde su punto de vista, sin juzgar que yo te lo digan, que no te lo digan en los términos que tú estás acostumbrados a hablar, ¿no? Que te lo digan en los términos que te lo puedan decir sin que tú tienes que interpretar. Entonces vivimos en un proceso de interpretación. Yo creo que una de las cosas más bellas que yo he leído en mi vida fue Walt Whitman, el poeta Walt Whitman. Y yo leo Walt Whitman en inglés, ahora que lo hablo fundamentalmente como una lengua mía casi, y me encanta. Sin embargo, la paráfrasis que le hizo Luis Felipe a su canto a sí mismo, me parece tan bella y tan extraordinaria, porque pues, es una paráfrasis de lo que pasa esto. Entonces yo creo que hacer paráfrasis de lo que el director te está queriendo decir, de lo que te está buscando, a mí me parece fundamental. Entonces, yo lo que hago es escucho. Ellos a veces, hay directores que me llegan con referencias, y me dan referencias de películas. Entonces me dan referencias de películas. A muchos fotógrafos hasta se sienten muy insultados cuando un director le da referencias. Luego te dan la fotografía de un fotógrafo que tú aborreces y sin embargo te lo ponen ellos, director, como referencia, ¿no? O películas que a ti no te gustaron nada, y sin embargo te la ponen como referencia, ¿no? Entonces, a mí me pasa que hay directores que me hacen eso, me ponen la referencia, entonces yo lo escucho. Hay directores que te dicen qué quieren oralmente y verbalmente, pero sí con todas las contradicciones. Es que lo quiero oscuro y así dramático, pero hay que verlo muy bien, ¿eh? Pero sí, quiero que no sea casi negro, ¿no? Para que le podamos ver, hay que ver las expresiones, la angustia, el drama, los ojos, cómo le brillan. Entonces, en ese mundo de contradicciones en el que te da el lenguaje oral es maravilloso. Entonces, tú te sientas pacientemente, escuchas al director. Y una cosa que he aprendido en la vida, no trates de explicarle qué es lo que vas a hacer. Porque si tratas de explicarle, se convierte en una relación semántica donde tú vas a estar esperando que el director entienda. Y algunas veces y usas palabras, ¿no? Palabras que te permiten, que son muy neutrales, ¿no? Es que yo quiero un azul, un azul plateado. Ay, sí, un azul plateado, ¿no? Que no significa nada, ¿no? Pero buscas términos que tengan una neutralidad verbal, una neutralidad semántica, y además una cierta belleza semántica que te permita más o menos tranquilizar más que convencer al director. Que se dé cuenta de que tú estás en un proceso, por lo menos que entienda que tú estás entendiendo lo que él quiere. Pero tú internamente lo que tú estás haciendo se entiende un proceso de entendimiento personal de lo que el director quiere y de respeto al director, porque finalmente yo quiero tratar al director mío como yo quisiera que un fotógrafo me tratara si yo estuviese dirigiendo. Y ahora que he tenido la oportunidad de dirigir televisión y que he tenido la oportunidad, verdaderamente yo quiero que mi fotógrafo entienda exactamente eso, que se dé cuenta sin que yo le tenga que decir mucho, que entienda qué es cosa lo que yo quiero decir y que lo interprete de una forma creativa e extraordinaria y con su propio lenguaje. Y ahora que como dices, ya has tenido la oportunidad de dirigir, por ejemplo, el MacGyver, ¿tu diálogo con el fotógrafo cambió una vez que ya estabas en el puesto de director? En el sentido de que tú ya entendías que darle
al fotógrafo? Por supuesto cambian. Ahora, hay un gran problema cuando trabajas con con fotógrafos que te conocen, porque de alguna manera los puedes, o intimidar, que eso también es muy, muy, muy obvio, o de alguna manera se pueden sentir un poco apabullados por él. Entonces lo que yo trato de hacer es dejarles, utilizar mucho lo que en inglés se llama shorthand language, hacer lo más cortito y usar ese lenguaje que permita y darles la oportunidad de que lo expresen ellos, ¿no? Ahora, hay fotógrafos que tienen una gran obsesión por la luz. Yo he tenido una gran obsesión por la luz, pero sobre todo una gran obsesión por la cámara. A mí me gusta mucho mover la cámara y utilizar la cámara como un objeto narrativo. Entonces, de alguna manera, como que les doy, abro las posibilidades para que el fotógrafo se exprese con la iluminación de la mejor forma que él quiera, dentro de las posibilidades de lo que yo estoy presentando con las cámaras, ¿no? Y muchas veces inclusive les dejo que hagan la puesta en escena, la puesta con las cámaras, porque ahora yo he entendido que finalmente es la puesta en escena, que es un poco lo que decía Fassbinder, ¿no? Y lo que decía, que es la puesta en escena, lo que te permite y lo que va a manejar, lo que va a crear, cómo se va a iluminar y cómo se va a fotografiar. Algo que es muy interesante, yo trato de comprobar esa teoría y de alguna manera, por ejemplo, cuando hay un masterclass, hago eso, hago una puesta en escena, yo lo ilumino de una forma, como la puesta en escena me lo está obligando a hacerlo, y entonces esa misma puesta en escena hago 2 o 3 grupos de participantes y les digo, ahora ustedes lo van a hacer, diferente a lo que yo hice. Y en la mayoría de los casos te das cuenta que tampoco es tan diferente, que hay cambios interesantes, creativos y muy interesantes, pero que finalmente están mucho dentro del mismo contexto, porque esa puesta en escena ha demandado casi su propio lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, y centrándonos en alguno de tus proyectos así puntuales, por ejemplo, Caravaggio, que yo sé que fue hace ya varios años, pero ¿cómo fue tu proceso para llegar con el director a la estética de esa película? Bueno, ahí no había, es no-brainer, ¿no? Ahí no había o sea, básicamente él quería que hiciéramos Plateau Vivants de Caravaggio. Entonces, a mí inclusive él me mandó a Italia a que yo estudiara los Caravaggios. Y yo yo fui a Santa María del Popolo, fui a Porto Ecole, fui a esos lugares pues a ver los Caravaggios y entenderlos, y a entender la luz y entender lo que el tipo hacía, ¿no? E inclusive hay una anécdota que Derek cuenta en su libro sobre Caravaggio, donde yo le hablo así desesperado, le digo, Derek, tenemos un problema, la luz no viene de la izquierda, viene de la derecha, porque este tipo fundamentalmente pintaba en la mañana cuando llegaba de sus borracheras, y la luz en la madrugada empezaba y se traía a los borrachos, a las prostitutas y a los compañeros y a los amantes o a las amantes, y las ponía y las pintaba, ¿no? Entonces esta luz de la mañana, la luz del este, es por este lado, sale por la izquierda, y nuestro set está creado diferente. Y digo, pero lo que hemos estado estudiando pinturas que son dípticos, que están en las capillas y que están una frente a la otra, y estamos utilizando la que viene, la luz viene por la izquierda, mientras que nosotros queremos donde sus cuadros donde no hay un díptico, la luz viene por la derecha. Entonces, eso fue muy interesante, cómo teníamos esa enorme referencia, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que Derek, al ser un artista, también se expresa en una forma poética. Y ahí se da ese proceso de entendimiento y de interpretación y de paráfrasis de la que te estaba hablando, ¿no? Donde realmente eres tú el que en una forma completamente no verbal vas entendiendo lo que el director quiere contar, quiere hacer, y lo interpretas. Y eso te digo, se da en la forma en que ellos lo hacen, se da en la forma en que lo escriben. Has mencionado, por ejemplo, Derby Dragons, Roland Joffe. Roland Joffe es un tipo que tiene una enorme experiencia, y claro, lo que Roland Joffe hace es, él crea todo un set de método, donde verdaderamente desde el momento en que el actor entra ya se olvidamos todo, y debe haber un silencio casi profundo, donde verdaderamente no se puede hablar, donde al actor hay que dirigirse por el nombre artístico, por el nombre del personaje y no por su nombre verdadero, etcétera, etcétera. Entonces, él crea un set de método.
Y entonces con Roland, que tiene mucha experiencia y que tiene muchas tablas, pero por ejemplo Roland aborrecía que yo le pusiera una segunda cámara. Entonces él hace la puesta en escena, me dice, y aquí va la cámara, porque aquí la cámara me va a decir esto y esto y esto. Absolutamente, Roland. Y entonces yo le ponía una segunda cámara, y al principio el tipo se ponía histérico, me decía, bueno, y después me hacía el mismo plano que yo ya le había dado con la primera cámara, con la segunda cámara, me lo volví a poner ahora con la primera cámara, y le dije, pero Roland, esto ya te lo hicimos. Y me dice, sí, pero yo no estaba pendiente, porque nada más miro un monitor. A la mitad de la película, Roland estaba enamorado de las dos cámaras, y después ya estábamos los dos trabajando de cómo podemos trabajar las dos cámaras, ¿no? Y después se utilizaron más cámaras, ¿no? En ese proyecto. Sí, pero muchas más. Ya después ya le ponía en las batallas le ponía 5 o 6 cámaras, y él feliz ya como director de orquesta, ¿no? Y me encanta, me has transformado, me has cambiado completamente. Y por ejemplo, en este proyecto, ahorita que lo mencionas, lo que es más interesante es las líneas del tiempo y cómo las tocaste visualmente diferente cada una de ellas. Bueno, yo creo que eso es un... Mira, es fascinante porque es una consideración de lenguaje visual muy claro. O sea, son parámetros muy claros, y cuando hay parámetros muy claros es muy fácil explicarlo, sobre todo explicárselo a toda tu gente, ¿no? Y mira, todo esto empezó no realmente en Derby Dragons, empezó con Blood In, Blood Out. En Blood In, Blood Out, que es una película que se ha estudiado mucho, pues hice esto, ¿no? O sea, todo mi pasado, todo el tiempo pasado lo hice además, todo el tiempo pasado lo hice con otra película, lo hice con Fuji. Y el tiempo presente lo hice con Kodak. Y cada uno tenía filtros completamente diferentes y grados Kelvin completamente diferentes. Entonces, el gaffer y el laboratorista y todo el mundo estaba feliz de la vida trabajando en esta serie de parámetros que eran muy claros y muy específicos, donde estábamos manipulando el tiempo, los tiempos de la película, dándoles un look completamente diferente, pero al mismo tiempo muy específico. Entonces, en Derby Dragons no fui tan específico con la clase de los tiempos, pero sí era específico con las historias que se estaban contando y cómo se estaban contando. Y esto me permitió, de alguna manera, pues jugar con elementos visuales muy interesantes, ¿no? Entonces todo lo que era el tiempo presente, pues le di un look, pero era un look que muchas veces ya yo con mucho más flexibilidad, porque una de las cosas que me pasaba con Blood In, Blood Out es que a veces dudaba de ser tan rígido me estuviera funcionando. Entonces en Derby Dragons esa rigidez la hice mucho más sutil, mucho más maleable, para no completamente estar atado absolutamente. Entonces al final de cuentas yo tomaba decisiones que... ¿Y por qué ahora no que lo ibas a hacer todo esto azul? Sí, le digo, sí, lo voy a hacer todo azul, pero como tengo tanto azul en esto y estas cosas, le voy a poner un poco de color a esto, porque esto nos va a permitir seguir con el mismo sentimiento, pero sin alterar nada, y al mismo tiempo sin que esto se nos vuelva feo y que no tenga y que la gente se distraiga cuando esté mirando algo que verdaderamente no es atractivo visualmente, o que te distrae un poco de la historia, ¿no? Entonces te vuelves mucho más flexible en ese sentido. Lo que me llama la atención ahorita que dices esto de que te pedía, por ejemplo, el ejemplo de más azul, pero ya tenías esto azul, tu plática con diseño de producción, porque por ejemplo en este proyecto, en Derby Dragons, lo que me llama la atención son las atmósferas, y a pesar de que lo filmaste en película también, la textura que tienen los objetos dentro del cuadro, porque se sienten. Sin duda, yo creo que mucho de eso se vio, tenía, más que nada en Derby Dragons tenía un gran diseñador de producción, Eugenio Zanetti, que viene toda la escuela de Zaffarelli. Entonces son gentes que tienen un enorme gusto por el prop. Entonces la taza tiene una presencia, ¿no? El vaso, el cristal tiene una presencia, y esto pues te estimula a buscar la forma de iluminarlo. Entonces tomas toda tu experiencia de haber filmado product shots en comerciales y empiezas a darles una relevancia. Entonces eso es muy importante, y estás hablando de algo muy interesante. ¿Qué tanto un director hace ciertas cosas, personajes dentro de la película? Por ejemplo, David Mamet en Derby Dragons me decía, Gaby, es que tu cámara es un personaje dentro de la película. Tu cámara debe ser un actor dentro de la película.
Entonces, si se mueve la cámara, o sea, ahí por ejemplo era muy interesante ese concepto, porque hay directores que te dicen, es que yo no quiero que la cámara se mueva sin motivarse. ¿Qué quiere decir que la cámara no se mueve sin motivarse? Quiere decir que la cámara sigue a un actor que se mueve, porque la gente lo está determinando, los actores lo están determinando. Pero ¿qué pasa si tu cámara es un actor dentro de la película? Pues la cámara tiene cierta independencia y la cámara se puede mover a su propio ritmo y puede hacer y de repente cambiar sus puntos de vista. ¿Por qué? Porque eres como otra persona dentro del set, otro actor dentro del set. Y ese concepto era muy interesante, entonces lo abrazas y dices, mira, qué interesante, ahora voy a mover mi cámara como un actor. Mi cámara es un actor dentro de la historia, ¿sí? Entonces lo mismo pasaba cuando tienes a Eugenio Zanetti, que es uno de los grandes diseñadores de arte del mundo, y que se gana un Oscar por una película verdaderamente maravillosa, y que lo único que quieres es verdaderamente honrar su estilo visual a como de lugar y lo que te está poniendo dentro del set, que son cosas importantes. Lo mismo si trabajo con Sandy Powell, que pasó en Caravaggio, que aunque era su primera película o una de sus primeras películas, ahora ha ganado 5 Oscars, pues o sea, su vestuario era tan importante que no había forma de que si en un momento dado uno de los tableaux vivants de Caravaggio casi no se veía el vestuario de María Magdalena o de uno de los personajes, pero Sandy había hecho una textura de fábrica maravillosa. Bueno, pues era un vestido negro, pero con un terciopelo brillante, maravilloso, y con esto, pues había que fotografiarlo, y fotografiarlo muy bien, y buscar la forma de, dentro de adaptarlo a Caravaggio, hacer que se pueda ver la textura de la ropa, porque la ropa en ese momento se volvió un personaje también muy importante, porque lo que a veces no vemos en ciertos Caravallos y no sabemos si es porque el tiempo ya se ha destruido, la patina ha destruido verdaderamente todas las texturas que Caravaggio había pintado, o si verdaderamente ahí estaban esas texturas, ¿no? Entonces un día traen un Fortuny verdadero, que inclusive lo trajeron con guardias del museo del Victorian Albert Museum. Y claro, había que poner el Fortuny y había que fotografiarlo maravillosamente. No hay manera que le traen un Fortuny y que le tengo yo que poner un chiaro oscuro donde le voy a quitar toda la mitad de su textura, ¿no? O sea, no hay forma. ¿Y qué te motivó, por ejemplo, en estos proyectos a escoger las películas que utilizaste y los lentes que utilizaste? Por ejemplo, en Caravaggio para lograr la textura que pareciera a las pinturas, por ejemplo. No, bueno, hice experimentos, por supuesto, utilicé finalmente lentes Cook, pero el recuadro de Caravaggio originalmente iba a ser en video, y lo que pasó en la historia es que cuando hago en aquella época Ikegami vino con una cámara que era la EC35, que básicamente lo que hacía era modificaba la curva sensitométrica, la subía y la bajaba para que tú tuvieras más detalle en las sombras o más detalle en las luces altas. De esta forma extendías la latitud o el dynamic range, que se le llama ahora, del digital, del tape, para que tuviese más o menos una caída más como en cine. Pero tenías que sacrificar o las luces altas o las luces bajas. Y al mismo tiempo, Gabriel Bauer vino con una cámara de 35 milímetros muy interesante, que fue la Movicam. Y entonces yo hice mis pruebas de cámara con ambas cámaras, con la Ikegami y con la Movicam. Cuando yo le presenté la prueba a Derek y a toda la gente de Canal 4, pues estaban enamoradísimos de lo que había obtenido con la Ikegami, pero cuando les presento en el Odeon Leicester Square, en el teatro más grande de Londres, la misma prueba en 35 milímetros, pues dijeron, es que no hay comparación, ¿no? Entonces, claro, yo creo que experimentar, hacer pruebas es muy importante porque no hay reglas. O sea, yo hago muchas veces, cuando hice una serie de televisión que mucha gente le ha gustado mucho, que fue Magic City, pues yo empecé a usar lentes vintage. Fue la primera cosa que hice en digital y la hice con una Alexa. Y claro, usé lentes vintage, los Super Volters. Y después ya los Super Volters se convirtieron, pero yo creo y tengo entendido que Magic City fue la primera serie de televisión donde se utilizaron los Super Volters, que eran los lentes que se utilizaban en El Padrino, porque eran los lentes que utilizaban las cámaras de las Mitchell, que eran las cámaras que tenía Coppola. Y entonces inclusive cuando en El Padrino 2 ya no querían usar la Mitchell porque ya para entonces ya habían desarrollado la Panavision, la Panaflex. Sin embargo, Gordon Willis, que era su fotógrafo, decidió continuar con el look de la Mitchell porque fue el look que ya habían establecido desde El Padrino 1.
utilizando los lentes que utilizaba la Mitchell por la montura, que eran BNC, utilizando los mismos lentes que eran los Super Volters, que Bausch & Lomb, la fábrica que los hacía, los dejó de fabricar porque el material que usan para el pulimiento de los lentes es barium y titanium, o sea, que son radiactivos. Entonces finalmente tuvieron que dejar de fabricarlos y dijeron Bausch & Lomb, que realmente es una compañía de óptica, donde verdaderamente su gran negocio es la óptica científica y los lentes y estas cosas. Los lentes para cine pues era una división demasiado pequeña de su negocio. Y dijeron, no vale la pena cambiar la tecnología y cambiar todo esto para una parte de nuestro negocio que no vende. O sea, estamos compitiendo contra Cook, contra Arri, contra 20.000 fábricas Ingenieur, olvidémonos. Pero los lentes tienen una textura maravillosa que trabajan absolutamente estupendo que trabajaron para Magic City. Entonces, yo lo que hago siempre es experimento y busco qué lentes se pueden utilizar. Ahora que terminamos Black Widow, pues era lo mismo, ¿no? Utilizamos lentes Panavisión vintage de la primera generación de los Panavisiones porque era perfecto para la película, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionas eso que se me hace interesante, Black Widow, lo que me llama la atención y que te quería preguntar es tu trabajo, porque supongo que en esta película hubo mucho green screen o blue screen. ¿Cómo trabajas tú con la óptica para este tipo de situaciones y tu trabajo en postproducción, por así decirlo, para que el resultado sea el que tú tienes en mente? Bueno, mira, finalmente, cuando son películas tan grandes a ese nivel y que visual effects y efectos visuales está tan involucrado, desde muy al principio cada lente que usas, ellos hacen lo que le llaman mapping. Ellos hacen un mapping de lente, ya tienen toda la información técnica del lente en sus computadoras y en sus computadoras ya las tienen. Entonces, para cuando vamos a empezar a filmar, ya cada lente ellos ya lo tienen completamente registrado y ya sabemos cómo se comporta en el mundo digital. Entonces, el trabajo con efectos visuales, más que después en postproducción, es durante la producción. Yo trabajo mucho con ellos en producción. Antes, por ejemplo, cuando hice Blade 2 con Guillermo del Toro, pasó una cosa muy curiosa. Era mucho 3D, apenas era el inicio del 3D, y la compañía hizo un efecto visual y no nos gustaba nada. Y finalmente Guillermo me pidió que fuera yo, inclusive a Portland, a Oakland, California, a entrevistarme con la compañía de efectos visuales y trabajar con ellos tratando de ver dónde estaba el problema del efecto. Pero básicamente ya toda la información ahora en nuestros días, en el mundo digital, como se da la metadata, ya tienen toda la información ellos ya pusieron las esferas, la de gris, la brillante, ya tomaron toda la información técnica, ellos ya están listos para llegar a postproducción y tú saber que te van a respetar el estilo de lo que tú estás creando. No hay manera que ellos se van a salir del estilo que tú creaste, porque inmediatamente que hay un desmache o que no se macha perfectamente, se va a hacer muy claro y se va a ver, y es ellos los que van a tener que rehacer el efecto y buscar la forma de iluminarlo correctamente, porque el grueso de la escena pues es lo que tú has creado, ¿no? Entonces en ese sentido ya trabajamos muy mano a mano. Si fuera la película todavía en cine, entonces sí seguramente estaría mucho más envuelto yo en el proceso de postproducción, pero en el mundo digital ya casi los puedes dejar que una vez que terminamos de filmar, ellos van a mandar el material y el material va a estar perfectamente acorde con el resto de la película. Y por ejemplo, ¿crees que cambie tu manera de iluminar, por ejemplo, desde películas chicas hasta, por ejemplo, este monstruo que es Black Widow? No, mira, finalmente yo pienso que todo tiene que vuelvo a contar la historia. Si tengo en un momento dado un diálogo, una conversación entre que era Scarlett Johansson y Florence Pugh, las dos bellas, las dos maravillosas, las dos extraordinarias actrices, tienes que ser muy cuidadoso de que los estés filmando, sobre todo en este mundo donde hemos llegado a ser tan frívolos. No las quiero hacer hermosas, no las quiero hacer bellas, porque muchas veces los mismos actores dicen, no me hagas glamorosa, tampoco quiero parecer una modelo de comercial.
Pero lo que tampoco puedes hacer es no iluminarlas de una forma que de repente la audiencia, en lugar de estar viendo lo que ellas están diciendo y la actuación, estén mirando que tengan una sombra que le está cayendo aquí de las pestañas en el ojo, ¿no? O que estén viendo que tengan una comisura aquí Entonces, tienes que ser muy cuidadoso en la forma en que lo iluminas. Finalmente son súper estrellas en ese sentido. ¿Haría yo lo mismo con una película independiente? O sea, te estoy dando este ejemplo como un ejemplo muy básico, ¿no? ¿Haría esto con una película independiente? Seguramente lo mismo, seguramente haría lo mismo. Pero ¿qué va a pasar? Que yo con la película El Supermonstruo, si yo necesito 2 horas para iluminar a Scarlett Johansson, porque verdaderamente no podemos darnos el lujo de no iluminarla perfectamente bien, las tengo. En una película independiente no las tengo, ¿no? Entonces, en la película independiente se da el mundo del compromiso. Tienes que decir, es lo más cercano que puedo quedar, espero que me esté bien, en fin, ¿no? Que finalmente en la Monstruo también va a pasar, que llega un momento en que el director se va a desesperar y te va a decir, Gaby, ya se lo quitamos después en efectos visuales, ¿no? Aunque tengan que hacer tengan que gastar $100,000 o $200,000, ¿no? Pero finalmente cuando estás haciendo una película, lo único que vas a tener en la superproducción es un poco más de tiempo, pero no más, ¿eh? El mismo espíritu, el mismo commitment, la misma voluntad de hacer algo perfecto y para que sea placentero, importante y que cuente la historia y que se adapte a lo que tú quieres contar en la historia. Creo que es la misma filosofía. En ese sentido creo que no cambia, ¿no? Creo que no cambia. Yo le decía, hace mucho tiempo, cuando daba mis clases en Gales, llegó un alumno y me decía, mira, en aquella época se usaban unas lamparitas del Redhead y el Blonde, ¿no? Y me decía, mire maestro, lo que hice con un Redhead, esta fotografía que hice, tenía un solo Redhead. Y le dije yo, bueno, ¿y por qué lo hiciste nada más con un Redhead? Y me dice, ¿por qué no tenía otra lámpara? Yo le dije, muy bien, le digo, el día que tengas un camión lleno de lámparas y que lo hagas con una Redhead porque fue una decisión creativa, entonces te creo que estás haciendo un trabajo creativo. Ahora lo estás haciendo es por necesidad y te quedó muy bonito, no cabe la menor duda, pero no tuviste una decisión creativa, ¿no? Y eso es lo que hay que pensar. Entonces lo mismo pasa, ¿no? Que cuando estás con una película tototota y tienes todos los recursos, ¿no? O sea, lo importante es que no te vayas con la finta de utilizar la grúa de 50 pies o de 75 pies porque ahí la tienes, ¿no? O sea, muchas veces ya tengo la grúa ahí de 75 pies y no la uso en todo el día. Oye, pero no usaste la grúa, pues que no la necesitamos. En una película independiente pides la grúa, para empezar te tardaste 3 días en convencer al productor que la necesitabas, o el día que la tienes ahí o la usas, o te la inventas, ¿me explico? ¿Todavía crees, a pesar de todas estas transformaciones que ha habido, por ejemplo, el paso al digital, los efectos visuales, por ejemplo, el 3D cuando estaba Blade, ahora los efectos visuales con Black Widow, ¿hay algo que te sorprenda ahorita de tu trabajo? Bueno, mira, me sorprende algo que es muy importante. Alguien me decía, hablaba yo con una amiga ayer, con una gran amiga cinematógrafa, y me decía, y estábamos hablando del amor, y estábamos hablando de cómo cuando te enamoras, muchas veces regresas terminas una relación y la terminas mal, y luego regresas y así cometes los mismos errores en la siguiente relación. Y le digo, bueno, mira, es que así debe de ser el cine. También tú eres fotógrafa, y como fotógrafo debes de entender que así es como la fotografía es el amor. Tú vas a entrarle a una relación sin prejuicios, sin pensar que vamos a hacer una cosa que, esto ya lo hice, no trabaja, o pensar que, been there, done that, ya lo hice, ya lo pasé. No, yo creo que hay que entrar completamente fresco y tener la misma capacidad de sorprenderte de las cosas que estés haciendo, por muy pequeñas o por muy grandes que sean. Claro, en Black Widow veían cosas que, claro, no hemos hecho, que muy pocas películas en el mundo han hecho. Muy pocas películas. Tenemos, por ejemplo, un wind tunnel que donde puedes volar hasta 4 gentes en exterior, o sea, por Cristo, o sea, es una cosa que ya te imaginarás los generadores, ya te imaginarás el poder de tener un wind tunnel en exterior que pueda volar hasta 4 gentes. Pues es una cosa que dices, o sea, hay 2 películas que lo han hecho, ¿no? Mission Impossible y nosotros, y se acabó. Entonces, no deja de sorprenderte por la espectacularidad de lo que eso sucede, ¿no? Pero a lo que tú te refieres también es que te sorprendan cosas que tengan una enorme
una enorme profundidad, por ejemplo, una forma de actuación. Entonces, ver a Ray Winston o ver a Rachel Weisz en un momento dado haciendo diciendo una cosa o trabajando un personaje y dándote una actuación maravillosa, pues te recuerda también a lo que hiciste con Kathy Bates en Blood In, Blood Out, y te recuerda a lo que hiciste con Steve Martin en una película con David Mamet. Me explico, o sea, finalmente cada una te sigue sorprendiendo, ¿no? Y muchas veces cuando tú pones la sorpresa maravillosa es cuando tú pones la cámara y que dices, bueno, es que esto lo hice 20 veces y nunca ha funcionado, nunca ha trabajado, siempre ha sido un desastre, y esta vez sí te funciona. Y dices, bueno, ¿por qué me funcionó ahora, no? ¿Por qué si antes no me funcionaba? Pues ahora sí funcionó. ¿Por qué este plano a la Kurosawa, donde el close-up era por atrás? Y yo siempre que veía el último samurái decía, es que hay que hacer estos planos aquí, por 3/4 por atrás. Y que siempre se lo querías vender al director y se lo vendías al director y al actor y sin embargo la ponías la cámara y nunca funcionaba el pinche plano. Y de repente un día funciona y te das cuenta por qué funciona. Y no te das cuenta por qué funciona, pero ahora sí funcionó. Pues ya la capacidad de sorpresa es maravillosa, ¿no? Entonces hay que llegar a cada película completamente fresco, ¿no? Fresco, sin tener ningún prejuicio ni nada, y te vas a sorprender de muchas cosas de lo que están pasando, ¿no? No puedes decir, es que he hecho 40, 60, 100 películas. En ese sentido, ¿sigues siendo autocrítico de tu trabajo? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que el artista jamás deja de ser crítico de su trabajo y de alguna manera, pero al mismo tiempo tampoco puedes ser obsesivo acerca de tu trabajo, ¿no? Porque muchas veces eres crítico de tu trabajo y termina, y una cosa que tú te criticaste mucho terminó en el cuarto de edición, ¿no? En el suelo del cuarto de edición, jamás se vio. En ese sentido creo que sí me he vuelto más cínico, ¿no? Creo que lo único que sí ha hecho la experiencia para mí es quitarme el dolor, ¿no? Finalmente el dolor de lo que antes sufría como artista, ¿no? Que verdaderamente me angustiaba y era crítico, esto me salió de la mierda, cualquier cosa. Mi hijo Max, que tiene 19 años, ahora que está que están con la cuarentena, él iba a hacer un performance donde iba a cantar en su escuela, en su high school, en su último año high school antes de irse a la universidad. Y entonces él se preparó y se ha preparado enormemente y entonces estuvieron trabajando, pero ahora que tienen que hacerlo por computadora, online, en Zoom y todo esto, de repente lo pusieron, se oye cantando en la computadora y no sabes, el pobre muchachito casi se vuelve loco. Tuve que ir, yo que no vivo con ellos, tuve que ir a verlo, a sentarme con él y estar y a consolarlo porque estaba devastado el pobre muchacho, 19 años, 18 años, devastado. ¿Qué pasa? Que, claro, eres súper crítico cuando eres joven, cuando empiezas, ¿no? A mí lo que ya me ha enseñado, te vuelves un poco más cínico, dices, mira, a lo mejor terminé en el cuarto edición, cosas que tú has hecho que te parecen una maravilla, que lograste a toda costa, que lograste hacer un actor llorar porque era muy importante, porque era muy emocional, y un actor que en su vida se ha abierto el corazón a nadie, que siempre ha tratado de jugarla como I'm very cool, y de repente tú logras convencerlo como actor, y llega el productor y te dice, ay no, a mí no me gusta que llore. Y te la quitan, ¿me explico? Entonces, juega en los dos caminos, haces cosas que te parecen una maravilla y que te las quitan, no haces cosas que te parecen una porquería y nunca terminan en el cuarto de edición, o que de repente terminan en la película y nadie se entera que es una porquería, Entonces, te empiezas a poner una coraza, ¿no? Una coraza cada vez más fuerte, ¿no? más impenetrable, para evitar que la autocrítica te destruya emocionalmente, y verdaderamente para que no te volver un cínico completo, pero verdaderamente, como tú sabes que estás poniendo lo mejor de ti mismo en cada plano, en cada cosa que haces, o sea, de eso ya no te cabe la menor duda, entonces te estás protegiendo nada más. Sé que es una pregunta que reciben muchos fotógrafos, ¿qué consejo le darías a los que están empezando? Pero, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir a ti cuando estabas iniciando apenas en esto? No, yo creo que yo recibí grandes consejos de mucha gente, desde el famoso Milos Tranka en México, este checo loco, maravilloso fotógrafo, a Brian Probin en Inglaterra, que hizo Badlands, y que realmente, yo creo que uno de los grandes consejos que él me dio es que yo lo volteaba a ver y decía, Brian, ¿qué te parece? Y Brian estaba dormido, ¿no? Entonces,
Eso es muy importante que lo entienda la gente joven, ¿no? Que les podemos decir, mira, practica, ve a los museos, estudia composición, estudia cinematografía, hable en American Cinematographer, y eso ya te los han dicho 27,000 veces, ¿no? 27,000 veces, y no les quiero repetir eso, ¿no? Yo creo que quiero quedar mejor como Brian Provin, ¿no? Me quiero quedar dormidito en mi esquina. Yo lo que quiero es que ellos, básicamente, estos chavos, tomen estos consejos que les estén dando todos los mejores fotógrafos mucho mejores de lo que yo soy, que lo tomen en consideración todo esto, pero que se den cuenta, ¿no? Que lo más importante de esto es que la suerte juega un papel muy importante en todo esto, querámoslo o no, juega un papel muy importante, y que eso no lo puedes cambiar y no lo puedes hacer. Entonces lo único que tienes que hacer es absolutamente volverte un enorme y un gran jugador de póker, que agarres las cartas y juega con las cartas que te da la vida y juegas lo mejor posible. Eso es lo único que puedes hacer y ese es el único consejo que te doy. Pues muchas gracias. Antes de que cortemos, nosotros siempre al final del episodio tenemos un juego en donde yo te doy unas preguntas y tú me das una opción de estas dos, ¿sale? Sí. HMI o tungsteno. HMI. Tungsteno o LED. LED. Tungsteno o el sol. El sol. Fija o cámara en mano. Fija. Telefoto o angular. Angular. Óptica nueva o vieja. Vieja. Esférico o anamórfico. Anamórfico. Celuloide o digital. Celuloide. 1.3 o 5.6. 6. Nada más muevo una cosita de luz y ya estamos, o necesito media hora. Necesito media hora. ¿Una sola cámara o dos? Dos. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood? Nueva ola francesa. ¿Color o blanco y negro? Blanco y negro. ¿Raúl Cotard o Vilmos Zsigmond? Vilmos. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon Willis. Bueno, pues eso sería todo. Un honor nuevamente decírtelo, platicar contigo, y pues espero que próximamente nos volvamos a encontrar. Con mucho gusto. Saludos a todos, Alex. Estas fueron las palabras de Gabriel Beristain. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotolatino.com. Y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. Este podcast es una producción independiente. La edición y mezcla fue realizada por Roberto Chávez. Una vez más agradecemos a nuestros patrocinadores Arri y Saez, quienes hacen posible que podamos seguir trabajando en este proyecto. La música es una obra de My Single Liz y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Nos vemos en el próximo episodio.